permitan prever qué es lo que va a pasar y obrar en consecuencia. Dentro de las ciudades tienen lugar procesos atmosféricos locales, es decir, que son propios de las grandes orbes, de las grandes ciudades. Y quiero comentarles algunas de las causas para que esto suceda. Por ejemplo, el reemplazo de los suelos naturales por suelos construidos, o la generación de residuos, o la liberación de lo que se llama calor antropogénico, es decir, el calor generado por la actividad humana. Estos procesos atmosféricos, que como ya dijimos son típicos de las grandes ciudades, conforman en su conjunto un fenómeno que se llama la isla urbana de calor. La isla urbana de calor es un fenómeno que hace referencia a las diferencias de temperatura que se registran entre una ciudad y su entorno rural. En general se observa que durante las noches, en las que hay poco viento y hay poca nubosidad, la ciudad muestra temperaturas más elevadas que su entorno rural. Recibe este nombre de isla urbana de calor haciendo referencia a que la temperatura suele ser más alta en el centro de la ciudad y tiende a ir disminuyendo a medida que uno se va alejando hacia las zonas rurales cercanas. Las causas de la isla urbana de calor son principalmente 4. La primera está asociada a los materiales que se usan en una ciudad, esto es hormigón, cemento, pavimento, y además a la geometría de las construcciones urbanas que favorecen una mayor absorción de la energía proveniente del sol. Una segunda causa está vinculada con la liberación del calor que se produce a través de las actividades humanas, esto es a través de la calefacción, a través del uso de diferentes combustibles. La tercera causa de la isla urbana de calor está vinculada con una disminución de la evaporación en ambientes urbanos asociada al reemplazo de las superficies naturales por superficies construidas. Hay una cuarta causa que está vinculada con los contaminantes que están en suspensión en la atmósfera de las ciudades. Estos contaminantes actúan recibiendo la radiación del sol, reemitiendo esta radiación en diferentes direcciones, donde una de estas direcciones es particularmente la superficie terrestre y por lo tanto en el suelo se va a recibir mayor cantidad de energía. Esta energía va a calentar más la superficie en una zona urbana y por lo tanto el aire que está en contacto con esta superficie se va a ir calentando cada vez más. La intensidad de la isla de calor se evalúa como la diferencia entre la temperatura medida en el centro de la ciudad y la temperatura medida en una localidad rural cercana. Los factores que determinan la intensidad de la isla de calor son factores meteorológicos como la nubosidad y la velocidad del viento, factores asociados a la estructura de la ciudad, esto es el tamaño de la ciudad y la población, o factores que están vinculados con la época del año y la hora del día. Normalmente la máxima intensidad que se registra en la isla de calor es algunas horas después de la puesta del sol, normalmente entre 4 y 6 horas, y la mínima intensidad suele registrarse durante las horas del día. La isla urbana de calor produce efectos meteorológicos, económicos y hasta biológicos, y en todos los casos produce impactos positivos y negativos. Vamos a ver ahora cuáles son esos efectos. Desde el punto de vista meteorológico, una de las consecuencias de la isla urbana de calor está asociado al aumento de la precipitación en zonas urbanas comparados con el entorno rural. La isla urbana de calor actúa de forma tal que el aire más cálido que está sobre la atmósfera de la ciudad es forzado a ascender al tener mayor temperatura. En este proceso de ascenso se va enfriando y actúa haciendo que la humedad que contiene condense y dé origen a nubes y precipitación. Este aire que está forzado a ascender es normalmente reemplazado por una brisa de aire más fresco que llega a la ciudad proveniente desde las zonas rurales cercanas.
Las consecuencias socioeconómicas se traducen en modificaciones en los requerimientos de energía en ambientes urbanos. En el invierno, las mayores temperaturas que se registran en una ciudad hacen que las necesidades de energía para calefacción sean menores y por lo tanto es un impacto beneficioso. Pero como contraparte, durante el verano, mayores temperaturas van a estar asociadas a un mayor requerimiento de energía para aumentar la refrigeración. Uno de los impactos negativos